Dios les bendiga, hermanos. Le habla el pastor José Rentas de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo y les saludamos de parte de la Iglesia completa. El viernes de arriba tuvimos reunión de oración a través de Zoom y la hermana Tata trajo una reflexión. Y este viernes vamos a tener nuevamente la reunión de oración a través de Zoom y la hermana Minerva Custodio va a estar trayéndonos una reflexión acerca de la palabra del Señor. Tendremos cánticos, tendremos también los testimonios, oración, intercesión, acción de gracias. Queremos que se acuerden de las personas que están enfermos, que están en hospital. La hermana Gladys recién operada de una cadera. Vimos un retrato que enviaron, ella en rehabilitación. La hermana Yolanda, que está recluida en el hospital, recuperando lentamente, pero está recuperando, según Brianita nos envió un mensaje. Esperamos que Dios se glorifique en su vida. Sigan orando por Juan Pablo y Sol en Texas, que fueron víctimas de el COVID y se están recuperando. Esperamos que Dios les levante totalmente. Oramos por los 50 millones de personas que hay sin electricidad, tal vez sin agua, sin calefacción, sin medios de calentar su hogar y calentarse ellos. Muchos no tienen suministros porque las tiendas cerraron, no hay sistemas de seguridad en algunas o en la mayoría, y en otras pues se acabaron los suministros porque la gente fueron y arrasaron. Y estuve leyendo de eventos que están sucediendo en diferentes estados, especialmente los estados del centro y del sur de Estados Unidos. Viene otro frente de frío, según dicen, así que sigamos orando para que Dios se glorifique en todas esas vidas que están siendo afectadas. Queremos que no olvidemos de orar por las víctimas del COVID-19, los que son víctimas por causa relacionada al COVID-19, al desempleo, el desahucio, los que están en la calle en temperaturas extremas, dependiendo del refugio, dependiendo de que el gobierno, el Ejército de Salvación y otras entidades les provean un albergue donde refugiarse de temperaturas tan críticas. En casa de mi cuñada tenían esta mañana 15 grados de temperatura. Mi hijo me dijo que tenían creo que -2, -3 de temperatura en Kansas. Así que esto es general. Estamos orando, intercediendo para que Dios ponga su mano. Amén. Bien, hermanos, vamos a orar para que Dios nos hable a través del estudio que vamos a estar llevando. Estamos siguiendo el libro de Hechos de los Apóstoles y vamos a pedir a Dios que nos hable y que podamos de una manera sencilla exponer la palabra, pero que aunque sea sencillo, lo hagamos nuestro y podamos nosotros ver el ejemplo que nos da en el libro de Hechos de los Apóstoles, los protagonistas que Dios usa para hablarnos a través de su palabra. Oramos. Padre, Jehová Dios, te damos gracias por tu Hijo Jesús, te damos gracias por la salvación que Él nos ha dado a través de la fe en Él. Tú, Señor, nos has abierto puertas y nos has permitido que con Cristo, juntamente con Cristo, tengamos ya preparado un lugar para estar contigo toda la eternidad. Oramos porque la palabra que vamos a compartir, Señor, edifique a todos.
las peticiones que hicimos al principio las ponemos en tus manos confiando que tú has de glorificarte en todo. Padre, te damos gracias por Nilsa, mi cuñada, quien tuvo una caída y no tuvo fractura. Te damos gracias, Señor. Rogamos que te glorifiques en esa casa y que la gracia de Cristo y la salvación llegue a esa familia. En el nombre maravilloso de Jesús, ahora háblanos, Señor, que tu pueblo escucha. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, la semana pasada terminamos el capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20, y terminamos donde en el verso 38 decía que ellos tenían, los discípulos, mucho dolor y tristeza porque Pablo les advirtió que era la última visita que les hacía y que muchos de ellos ya no verían más su rostro. Y dice que en la despedida se abrazaron, lloraron, oraron juntos y despidieron a Pablo y los que los acompañaban. Ellos salparon este es el tercer viaje misionero de Pablo, y ellos salpan y salen con propósito de llegar a Jerusalén, porque Pablo tenía un propósito determinado de estar en Jerusalén en el día de Pentecostés. Así que en el capítulo 20 vemos esa despedida donde ya Pablo de antemano sabía lo que le esperaba en Jerusalén, aunque no lo decía abiertamente, pero le dejó saber que era la última visita que les hacía. Pablo salta junto con otros que iban con él. El viaje es un poco tedioso y estuvieron navegando un tiempo considerable, y no vamos a mencionar los puertos por los que pasaron, excepto uno que fue el puerto de Tiro, donde estuvieron 7 días, y Pablo va a casa de Felipe. ¿Se acuerdan Felipe, aquel discípulo que le habló al eunuco, y el eunuco se convirtió y se bautizó, y Felipe fue tomado en el espíritu y apareció por allá en otra parte predicando? Se le desapareció de frente al eunuco. Felipe es aquel que el espíritu lo toma y lo lleva al camino donde iba un hombre que venía, era un siervo de la reina Candace. Él había ido al templo a adorar porque él creía en Dios y le faltaba creer en Jesucristo para alcanzar salvación. El Señor le pone a Felipe le habla, el eunuco lo manda que suba al carro y le explique las escrituras que estaba leyendo. Pues ese Felipe tuvo 4 hijas, y las 4 hijas de Felipe eran, dice la escritura, profetizas. Ellas profetizaban, y hay diferentes autores que fueron críticos del Evangelio, no eran cristianos, y ellos escribieron acerca de estas 4 mujeres que fueron bien reconocidas en la iglesia en aquel entonces, y la gente iba de bien lejos a oír lo que ellas tenían que decir, y ellas contaban la historia del Evangelio, lo que habían oído, lo que habían aprendido, eso ellas contaban. No es que eran profetizas adivinas, sino que ellas predicaban la palabra de Dios. Se quedaron solteras las 4, no se casaron. Dice la historia que una de ellas murió como mártir, y la otra supuestamente murió juntamente con su padre, Felipe, que murieron en la misma tierra y fueron enterrados en la misma tierra. Y de las otras 2 no hay muchos detalles, pero sí hablan de que tuvieron una parte muy principal,
una parte muy influyente en medio de la iglesia, y la gente las atendían, oían la palabra que ellas hablaban. En aquel entonces no era común que una mujer hablara del evangelio, que hablara la palabra. El judío no escuchaba a mujeres que llevaran ninguna enseñanza. El judío siempre tuvo la voz cantante el hombre, y el hombre siempre se mantuvo en la sinagoga, y la mujer la mandaban que se quedara en la casa. El mismo Pablo dijo, hablando acerca de esto, que las mujeres debían quedarse en la casa y esperar que el marido fuera el maestro del hogar, el que les enseñase. Pero en este caso, estas 4 mujeres que reciben la palabra, reciben la unción del cielo y llevan la palabra, así como su papá fue un evangelista. Felipe se le conoce como el evangelista. Este Felipe enseña a sus hijas y ellas llevan esa herencia, ese legado que recibieron, lo siguen repartiendo y fueron de gran influencia, vuelvo y digo, en la iglesia. Así que Pablo estuvo allí y estando con ellos en casa de Felipe, en Cesarea, más o menos 7 días que se quedaron en casa de Felipe. Dice en el verso 9, hablando con respecto a Felipe, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. La palabra doncella se refiere a la mujer sin esposo. La mujer, diríamos nosotros en nuestros países, señoritas. No tenían marido, no habían conocido varón. Dice que él permaneció allí unos días y luego bajó a Judea un profeta que le llamaban Agabo. Y Agabo, al verlos, tomó el cinto de Pablo y se ató los pies y las manos y dijo, esto dice el Espíritu. El Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Y esto se refería a lo que le sucedería a Pablo en tiempo futuro, que sería tomado preso, atado de manos y de pies, y sería entregado para juicio a los gentiles, los que no eran judíos. Pablo termina en cautiverio del gobierno romano. Pero vamos a continuar. Dice que al oír esto, ellos rogaban y le pedían a Pablo que no subiese a Jerusalén. Pero Pablo respondió y dijo, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Así que Pablo demostró con palabras y hechos que él estaba dispuesto a vivir y a morir por Cristo. Pablo es el que nos dice en una de las cartas que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Pablo lo dijo no de palabras, sino que él lo vivió. Pero seguimos adelante. El verso 14 dice que no pudieron persuadir a Pablo, sino que él se decidió a seguir la voluntad del Señor y dijo, hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros a Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Así que con ellos subió un hombre que vino de Chipre, que era el que iba a pagar, el que se iba a encargar de los gastos de hospedaje de ellos mientras estuviesen en Jerusalén. Perdón. Y Dios siempre se ha valido de otras personas para llevar ministerios adelante. Dios
se ha valido cuando ha querido así, del que tal vez parece tener menos importancia, lo ha usado para hacer las cosas grandes que Dios quiere hacer. La obra misionera, la obra evangélica, siempre ha sido llevada adelante por las personas que Dios escoge, no los que el hombre escoge, ni los que se escogen a sí mismos, porque hay gente que se escogen a sí mismos. Hay pastores que se ordenan pastores ellos mismos. Hay evangelistas que dicen que son evangelistas y Dios no los llamó a ser evangelistas. Y así sucesivamente. Dios llama, Dios pone no solamente el llamado, sino que Dios pone la unción en aquella persona que llama y le da los dones necesarios para que esa persona haga lo que tiene que hacer. En este caso, Pablo no era un hombre rico, Pablo no era un hombre que anduviese con tanta plata como para pagar el dinero de toda esta gente, el hospedaje en Jerusalén. Así que Dios le pone a su disposición a Naamsón, este hombre discípulo que llevaba muchísimo tiempo, dice que era un discípulo antiguo y que ellos se hospedarían con él. Nosotros vamos a parar aquí en el verso 16 porque aquí se empieza a complicar la cosa y en la próxima clase vamos a hablar acerca de el arresto de Pablo y las cosas que suceden de ahí en adelante, la reacción del pueblo, la reacción de los gentiles, los que no eran creyentes, y la reacción de los creyentes. Vamos a ver también la reacción de Pablo a los eventos que están sucediendo, los cuales Pablo no buscó, ni Pablo se metió, como dicen, en la boca del lobo, sino que Dios ya venía de antemano diciendo de que él le esperaban momentos difíciles, incluso que era el último viaje que él daba a las iglesias para animarlos y confirmarlos como iglesias fundadas por Pablo y otras fundadas por los discípulos de Pablo. A ti también, y siempre decimos esto, a ti también Dios un día te va a llamar o ya te llamó. A ti también Dios pondrá a tu disposición los medios necesarios, sean dones, virtudes, sea personas influyentes, sea personas que parece que no tienen importancia, que no tienen relevancia, pero que Dios los levanta para ayudarte, para que puedas llevar un ministerio que Dios escogió. Hay quienes su ministerio, y hay quien no esté de acuerdo conmigo, pero hay personas que su ministerio es solamente de oración e intercesión. Hay personas que Dios llama para que sean guerreros de oración y esas personas usted no los oye predicando, esas personas usted no los oye vociferando, no los oye jactándose de lo mucho que ven que Dios hace a través de ellos. Estos son los que escondidamente en el silencio de su casa, en la oscuridad del cuarto, en lugares apartados, se presentan delante de Dios, se rinden totalmente a Dios y pelean, luchan la buena batalla, intercediendo, clamando por el necesitado. Y las oraciones de los tales, Dios las escucha y las contesta. Muchos ministerios tienen como fundamento, como base, personas de oración, personas que interceden. Tal vez tu ministerio es un ministerio de intercesión. Hay otros que Dios los llama para ser cantores, como fueron los levitas. Cantan, alaban, adoran a Dios. Tal vez no son grandes predicadores, pero son músicos o personas que le han dedicado su voz, su ser entero al Señor. Hay otros por ahí que cantan y cantan para su propia gloria. Cantan porque les gusta escucharse. Cantan porque quieren hacer un CD y venderlo. Quieren una ganancia. Esos que hacen eso por sí mismos, que Dios no los llamó, a la larga el éxito que tienen se extingue. El hombre que Dios llama y la mujer que Dios llama para
adorarlo, Dios lo sigue usando a través de los años. Yo me acuerdo de una mujer, que la voy a citar, una mujer de Dios, Carmen Sanabria, que yo la he oído cantar desde que yo era jovencito. Ahorita ya pasé los 60 y tantos, voy llegando a los 65, y todavía Carmen Sanabria, con su voz de mujer mayor, canta, alaba, adora a Dios, y lo hace de corazón, lo hace para adorar a Dios, lo hace porque tiene un alma que adora, que sirve, que glorifica a Dios. Así vimos también a Marino, que por años y años y años ha cantado a su propio estilo. Él educó a su hija a cantar y ella canta, adora, ella tiene una manera diferente, un estilo diferente al de su papá, pero adora y glorifica al Señor. Esto se lo pongo como ejemplo, adoradores en cántico. ¿Qué me dice de los predicadores que Dios ha llamado y que ha levantado, como Alberto Motesi, Luis Palau, Guille Ávila, y así tantos otros que Dios ha levantado para predicar el mensaje? Hay muchos predicadores que ni usted ni yo conocemos los nombres, pero la palabra que hablan, la palabra que predican es dada por Dios, y donde predican dejan sembrada la semilla. Y tal vez usted ni yo lo escuchamos, pero los que estaban en ese lugar que escucharon no se olvidan de esos siervos, no se olvidan de la palabra que llevaron esos siervos y que sembró en ellos, como dijimos, la semilla que crece y da fruto al 30, al 60 y al 100. A ti también, vuelvo y te digo, Dios te llamará. Si no te ha llamado ya, Dios es bien específico y Dios dice lo que quiere, así como hizo con Pablo, y le dijo: es necesario que vayas a reyes, que prediques en naciones, que oigan la palabra de tu boca. Nicodemo, que decía: mira, este hombre es bien malo, está matando a los cristianos y tiene carta de autorización para matar a todos los que están en el camino. Y Dios le dijo a Nicodemo: mira, este es un siervo útil y me va a ser útil en mis manos, porque le hablará a reyes y le hablará a jefes de naciones. Y así sucedió con Pablo. Vamos a ver, Pablo en un momento dado, cuando hace sus defensas, le habla a príncipes y reyes. Lo vamos a ver según estudiemos Hechos de los Apóstoles. Así que, Iglesia del Señor, dejo en tu corazón este pensar. ¿Te habrá llamado el Señor a ti, como llamó a Pablo? ¿O el Señor tiene un llamado y tú no lo obedeces? ¿Estás caminando en el camino que Dios quiere, o estás caminando en el camino que tú has querido caminar? Estúdiate, analízate, escudriñate delante de Dios y deja que sea Dios el que, con su última palabra, determine cuál es su voluntad. Oramos. Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, te damos gracias por la palabra que nos dejaste, Señor, como herencia, por el ejemplo que todos estos siervos tuyos nos dejan, viviendo el Evangelio, predicando una palabra que no solamente la predicaron y la hablaron, sino que la vivieron aún hasta la muerte. Comprobaron ser fieles a ti, fieles a Jesucristo. Padre, oramos por tu iglesia, porque esta palabra se haga parte nuestra, de todos y cada uno de nosotros, desde líderes, pastores, ministros de diferentes ministerios, hasta el siervo que tiene el llamado al trabajo que tal vez parece insignificante delante de los hombres, pero es estimado por ti. En el nombre de Jesucristo te oramos y te damos gracias. Amén. Si todavía no le diste tu vida a Jesucristo,
Hoy es día de salvación. Ríndete a Cristo. Dile con esta oración que le das tu vida. Dile así. Repite conmigo. Dios del cielo, Padre de Jesucristo, yo soy pecador y pido perdón por mis pecados. Jesús murió por mis pecados, derramó su sangre en la cruz y con esa sangre pagó mi deuda. Te ruego que escriban mi nombre en el libro del Cordero y que cuando Cristo venga me levante de entre los muertos para vivir contigo toda la eternidad. En el nombre de Jesús, permíteme ser útil. Amén. Si hiciste esta oración de corazón, lee el Evangelio de Juan y deja que Dios te guíe. Vas a ver la mano de Dios en tu vida y Dios te va a transformar. Amén. Iglesia, Dios les bendiga a todos, que la gracia y la paz de Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios te bendiga, hermano.